y luego cómo se pasó de logos a toda la patrística griega, y ahí se acabó de perder, pero que siempre hubo como un resurgimiento de una línea sofiánica. Y esa línea sofiánica viene de la tradición rusa, del cristianismo ortodoxo ruso, pero también viene de las místicas, como Hildegarda von Bingen, como algunas otras místicas también y otros místicos alemanes que recuperaron justamente a Sofía desde la mística en la Edad Media. Y luego cómo llegamos a la época contemporánea y luego ya con las feministas que recuperan a la divina sabiduría en otras categorías, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar ver hoy y con eso vamos a cerrar nuestro mini curso de sofianicidad. Bueno, entonces la pregunta es justamente, ¿cómo perdimos a Sofía? ¿Verdad? ¿En qué momento se nos perdió Sofía? Yo siempre que pienso en esta pérdida de Sofía, recuerdo a una tía súper despistada, era una tía política, que tenía un único hijo. Y un día en el autobús, pues se subió al autobús, pagó el boleto del autobús y de pronto se dio cuenta que el niño no venía con ella, ¿no? O sea, perdió a su hijo. Se le olvidó el hijo en la terminal de autobús. Entonces pidió al chofer que regresara, el chofer no quiso regresar, se bajó del camión y ella regresó por el niño. En ella pienso. Y pienso en una amiga muy querida que tenía una hija única también, fue a recoger a la niña a la fiesta de los niños y entonces conversó con las mamás y lo que sea, se subió a su camioneta y cuando llegó a su casa dijo, algo me falta. Y le faltaba la niña, ¿no? Y cuando regresó a la fiesta por la niña con las manitas en la cintura le decía, ¿verdad que si me te olvidé, mamá? ¿Verdad que si me te olvidé? Entonces siempre pienso en eso. ¿En qué momento perdimos a Sofía? ¿En qué momento dejamos que la sabiduría se convirtiera en un concepto filosófico, en, una, en un concepto fijo, en un concepto elitista, en un concepto solamente para selectos intelectuales? Entonces, hay que decir que Sofía se convierte luego ya en la dimensión griega con la influencia helenística, en un concepto filosófico que está en perpetua transformación, que fue entendido justamente de modo distinto por cada escuela filosófica, ¿no? Entonces están los estoicos, los gnósticos, los epicúreos, que tienen una dimensión que tratan de resaltar a esa sabiduría, pero ya en el concepto sofía griego. Y entonces, partiendo de su significado primigenio, que es justamente el conocimiento, la experiencia, el saber y el saborear, vamos a ver que Sofía fue elevada a alturas trascendentales, ya con la influencia helenística, convirtiéndose en un ideal lejano, inalcanzable para el ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un proceso de colonización, diríamos hoy, de esa Sofía antigua a la Sofía griega. Y la colonización helénica es la que hace eso. Pitágoras, Platón, los estoicos, los gnósticos, los primeros escritores de la iglesia, los padres de la iglesia, cada uno va a tener una propia concepción de Sofía, pero desde una mirada helenística, desde una mirada colonial. Así es que la divina sabiduría o la sabiduría pasa al modelo colonial helénico como Sofía. Y ahí va a empezar a perder un montón de categorías que tenía en la antigüedad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que esta sabiduría a Sofía en el cristianismo de los tiempos significaba tres cosas distintas. Una primera era la facultad concedida al hombre
por la gracia de Dios. Ya no todos los seres humanos, al hombre, ¿verdad? Entonces, ya no a las mujeres, ya no a los niños, ya no al pueblo, sino a este concepto, a este, entre comillas, genérico de hombre que construyen los padres de la iglesia y que construye el cristianismo, y entonces se va a ir pervirtiendo, es decir, la facultad que es concedida al hombre por la gracia de Dios. Y ahí ya no entramos las mujeres, y ahí ya no entra la naturaleza, ahí ya no entran otras, las especies, ya no entra la sabiduría de la tierra, del cosmos, eso ya no entra, ¿verdad? Es la sabiduría o la facultad concedida al hombre por la gracia de Dios. Obviamente un Dios patriarcal, un Dios masculino, un Dios monoteísta, un Dios occidental, ¿verdad? Y ahí ya podremos ver blanco, barbón, heterosexual, lo que quieran ponerle, ¿no? Segundo, un atributo divino a una cualidad particular de Dios. Ah, ya la sabiduría no viene de abajo, de la tierra, de la colectividad, del cosmos, ya no, ¿verdad? Es un atributo divino. Entonces, fíjense, ya la colocamos en lo alto, una cualidad particular de Dios, ya ni siquiera de los humanos. Se hace una construcción antropomórfica y se le coloca a Dios. Y entonces ya Dios, el Dios masculino varón, cristiano, va a ser el dueño de la sabiduría y el que le va a dar la sabiduría a quien él quiera. Si se fijan, por ejemplo, en nuestras oraciones al Espíritu Santo, digo, yo lo digo desde mi argot religioso, pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu. Pedimos a Dios que nos envíe la sabiduría. Pedimos a Dios que nos haga sabios, ¿no? Porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, si a Dios le va bien y dice que sí, pues nos compartirá algo de eso, ¿no? Y si no, pues entonces le podemos echar la culpa a Dios de que no somos sabios porque Él no quiere darnos nada de eso, ¿no? Entonces, un poquito para analizar. Y tercero, ya estamos hablando de la patrística del siglo segundo, tercero, cuarto y quinto. Se habla entonces de una hipóstasis. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Los padres ya dijeron, bueno, es una hipóstasis, es decir, una personificación de Dios. Y entonces se va a construir el concepto y el dogma de la Trinidad con una base hipostática. Es decir, hay una interrelacionalidad en la personificación de Dios cuya dimensión es justamente la sabiduría. Y entonces esto ya solamente lo van a empezar a entender justamente los padres griegos y después los padres latinos que van a echar a perder el asunto, pero ya en una categorización dogmática. Ya se extrajo de la comunidad, ya no es un argot de todos los cristianos, sino nada más es de los especialistas en el dogma de la Trinidad. Entonces, de esta manera, Sofía fue proyectada en cada una de las tres personas de la Trinidad. Y así se va a empezar a construir la sabiduría divina, pero desde esta patrística helenista, en un monoteísmo masculino, en un monoteísmo absoluto, en un monoteísmo jerárquico y de orden patriarcal. ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo esto de la hipóstasis? La hipóstasis es la personificación de Dios, ¿no? Está el asunto de las tres personas, ¿no? Entonces va a ser la personificación de la sabiduría en esta dimensión trinitaria, donde queda colocada entonces en estas categorías. Ya dije, facultad del hombre concedida por Dios, un atributo divino o una cualidad particular de Dios y un asunto hipostático, es decir, una personificación de Dios, que ya es absoluta de Dios, es ajena a los seres humanos y es algo que entonces viene de arriba hacia abajo de una manera jerárquica y vertical. Entonces, vean, de sabiduría a Sofía. La Biblia va a adquirir complejidad, obviamente, con las interpretaciones de Clemente de Alejandría, de Gregorio Nacianceno,
de Ireneo de León, de Agustín, de Tomás de Aquino, y estos 4 o 5 padres de la Iglesia van a hacer una comprensión más difícil de la Sofía. Y el discurso sobre Sofía se va a convertir cada vez más en una teología de eruditos, en un sistema definido por sus diferencias con otros sistemas, con otros modelos de pensamiento. ¿Con quién está compitiendo Grecia? Con Alejandría. Acuérdense entonces que Alejandría es el centro del pensamiento de Oriente, mientras que Grecia va a ser el centro del pensamiento de Occidente. Y hay que distinguirse, ¿no? Porque saben que los hombres son así muy de lo mío, lo territorial, mi propuesta, los hombres así de orden patriarcal. Y a eso me estoy refiriendo con estos padres, ¿no? Entonces van a crear un sistema definido por sus diferencias con otro sistema de pensamiento. Para diferenciarse los griegos de los latinos, van entonces a pasar del concepto sabiduría al concepto sofía. Finalmente, entonces, se hace una cualidad de intelectuales. Y Sofía pierde la democratización para pasar al elitismo jerárquico. Ahora solamente es un elemento de los padres griegos o latinos, es un elemento de la patrística cristiana, es un elemento, después va a ser un elemento de los teólogos, de los filósofos, ¿verdad? Entonces va a ser una categoría de corte intelectual. En ella ya no va a existir la personificación de la sabiduría, porque ya pasó a ser un argot intelectual. Ya no hay ninguna revelación, ya todo está revelado, ¿no? Ninguna evidencia de la verdad divina, solo el asunto especulativo. Entonces, por eso vean ustedes la patrística y luego vendrán los doctores de la iglesia, hombres que se van a caracterizar por a ver quién hace una mayor especulación, más compleja, más difícil, más rebuscada, para que se demuestre su capacidad intelectual. Y entonces, Sofía ya no es la dama sabiduría. Sofía ya no es la persona, ya no hay una personificación colectiva, ya no es parte del pueblo, del vulgo, dirían los latinos, ¿no? Sino ya se coloca en una especulación y en una conjetura y aparece la pretensión, fíjense, de penetrar en los secretos divinos mediante el propio intelecto. Es decir, vamos a ver que el ejercicio complejo de lo intelectual se va a convertir justamente en el arte de a ver quién complejiza más el saber. Cosa que uno va a decir, ay, miren, ya, gracias. Otro día hablamos de eso, ¿no? Entonces, ahí quédense con su intelecto y con sus complejidades. Claro, obviamente se está construyendo la dogmática de los primeros siglos de la Iglesia y esa dogmática va a ser como el marco donde se construya, se pase de la sabiduría a la sofía. Entonces, vamos a decir también otros 2 elementos. Vamos a ver que deseaban aproximarse a la sabiduría en el ámbito helenístico. Querían aparecer los cristianos como grandes conocedores de la sofía helenística a partir de la experiencia cristiana. De manera que los significados y las proyecciones de conceptos centrales, filosóficos y teológicos, como sofía y logos, se van a poner en pugna. Va a haber una pugna entre sofía y logos. Y estos van a crear la confusión por la complejidad que voy a intentar resolver aquí. Pero es un hecho, sabemos, que respondía a realidades ya existentes. Les he dicho que Filón de Alejandría es el responsable de colocar el concepto logos a Sofía, ¿verdad? Pero no es el único. Ya había otros padres de la iglesia, ya había otros hombres, otros pensadores que querían hacer esa suplencia.
Desde el punto de vista de los autores, ¿verdad? O del autor individual, son consistentes, incluso fascinantes para cada concepto, Logos y Sofía, la desaparición justamente de Sofía como una persona autónoma. Hay que desaparecer la personificación, porque si Logos no es persona, Logos aparece ahí como una traducción de palabra, como luego un concepto más teórico. Entonces, no pueden poner a dialogar a Sofía, que es una personificación, con Logos. Entonces, hay que desaparecer el concepto personal de Sofía. Y entonces desaparece Sofía como persona autónoma. Vamos a ver que con las teorías de los filósofos y de los teólogos van a acabar por atrapar a Sofía en la disputa arriana, en la cuestión era que si Jesús como hijo de Dios tenía la misma naturaleza del Padre siendo Dios, o la disputa gnóstica, más tarde calificada de herética también, que desarrolla su propia especulación en torno a Sofía. O sea, si seguías manteniendo la idea de que Sofía es una personificación, eras gnóstico. Entonces eras hereje. O si decías, bueno, entonces si Jesús tiene la misma naturaleza del Padre y lo consideramos como el hijo de como el heredero de la Sofía, entonces somos arrianos. No había para dónde zafarse, ¿no? Ahora, vamos a ver que Arrio tenía una parte de razón. ¿Qué decía Arrio? A ver, miren, yo puedo entender que Jesús sea hombre. Eso no tengo ningún problema, decía Arrio. Jesús es un hombre histórico, un ser humano, ta. Pero ahora explíquenme eso del Hijo de Dios, porque eso no me cuadra. Nosotros podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿cómo lo explicamos? Y fíjense que era una cuestión de lenguaje. Por eso el lenguaje no es inocente. ¿Verdad? El lenguaje es simbólico, el lenguaje tiene contenido, el lenguaje es importante. No es simplemente que pasaron a Sofía a hacer logos y ya. No. Vamos a ver cuál es el intrinque que hay ahí. Bueno, finalmente, en el modelo de los griegos, decían, un dios que tiene una relación sexual con una diosa y tiene un hijo, su hijo es Dios o es hijo de Dios, porque es hijo de la pareja de los dioses. Por lo menos así era en el panteón griego, ¿no? En la cosmogonía griega. Un dios que tiene relaciones con una semidiosa, pues tiene un semidios. Pero un dios que tiene relaciones con una humana, a lo más que da es un humano o un semidios, ya en el caso extremo, pero no hijo de Dios. Era una cuestión de lenguaje griego. Entonces, los helenos no entendían por qué a Jesús se le llamaba hijo de Dios. Filón va a decir, bueno, miren, es que si ponemos a Jesús como hijo de Dios, como hijo de la sabiduría, de la divina sabiduría, entonces ya no cuadra, ¿no? Porque es hijo de dos divinidades, la divina sabiduría y Dios. Entonces ahora sí podemos. Pero si hablamos de logos, que es otra categoría, entonces puede ser que en el mensaje pueda ser más aceptado para los helenos. ¿Qué dice Arrio? Yo no entiendo, o sea, no tengo ningún problema con la humanidad de Jesús. Mi problema es con la divinidad. ¿De dónde sacan ustedes que Jesús es el Hijo de Dios? Si lo explican, pues bueno. Y entonces los padres hacen un intrinque ahí, ¿verdad? Y dicen, bueno, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar a María, que es una humana, le vamos a dar un título de honor en el lenguaje griego. La vamos a llamar Teotocos. Teotocos es madre de Dios. Entonces, Dios con madre de Dios ya pega, ¿no? En el lenguaje heleno ya pega. Entonces es así.
el Hijo de Dios. Así es como lo resolvieron, pero no fue una resolución, ¿no? Más bien fue una complicación ahí luego, porque pues entonces María es diosa, o cómo le hacemos, ¿no? Pero vean, esta fue la problemática que tuvieron que enfrentar. Entonces, ¿cómo triunfa el Logos con Sofía? Primero, el Logos, que es un concepto filosófico, más colocado por Filón de Alejandría, el Logos sufre diversos desarrollos. Por una parte, se refería al discurso y al pensamiento lógico. Por otra, se refería a una verdad eterna y a la fuerza divina origen del universo. Eso era Logos. Segundo, lo importante es que el Logos se coloca cada vez más en el epicentro del pensamiento filosófico, al tiempo que Sofía quedaba relegada en un segundo plano, ¿no? Por otra parte, los límites entre Logos y Sofía se desdibujaron. Vamos a ver que Sofía significaba, por un lado, alma del mundo o Wurzel, alma del mundo, a la vez que a través de Heráclito y de los estoicos, Logos se convierte en neuma, en espíritu del mundo, alma del mundo. Y después con los griegos, con los latinos, perdón, va a ser traducido como espíritos en masculino, ¿verdad? Entonces, espíritos o espíritu, espíritus, Espíritu Santo va a ser masculinizado como una derivación de Logos o como parte de Logos, mientras que Sofía había significado alma del mundo, se van a quedar los griegos con espíritu del mundo. ¿Verdad? Entonces, una cuestión ahí de traducciones y de enredos para quedarse con Logos y no con Sofía. Así que Logos triunfa por la influencia de la patrística, del patriarcado cristiano, y Sofía es desechada y es categorizada como herética y propia del gnosticismo. Vamos a ver también que la identificación, sí, sí, Ángeles. Hay un aporte con la cuestión de Sofía para los gnósticos, era femenino. O sea, Sofía era la sabiduría y era una categoría femenina y siempre lo fue. De hecho, en algunos de los relatos gnósticos, Sofía crea a Eva, una Eva Zoé, Eva que es la que da vida, y ella es la que le da vida a Adán. Así que en el concilio de Nicea, ¿qué hicieron? Mataron para hacer una síntesis, ¿no? Mataron ese espíritu femenino, y bueno, aparte echaron a los gnósticos, los consideraban heréticos y todo eso. Y no solamente a los gnósticos, sino a a las primeras comunidades de Siria, donde también creían que la espíritu, era femenino. O sea que la cuestión del lenguaje, como bien decís, es simbólico, pero también poderoso. Ya sacándolos esas categorías de femenino, ya excluyeron por completo a las mujeres. Bueno, no voy a decir a las mujeres, pero a la ideación, por lo menos, de una femineidad dentro de la divinidad. Así es, Nicea fue la catástrofe, porque vamos a ver, gracias Ángeles por tu aportación, porque además el concilio de Nicea va a ser el que afirme la naturaleza humana y divina de Jesús, ¿no? Y que ahora se van a celebrar los no sé cuántos siglos de Nicea. Pero es eso, ¿no? La expulsión de Sofía, de la Sofía femenina, para colocarse en la categoría masculina de Logos. Gracias, sí. Es justamente eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que la identificación de Sofía y Logos y su transferencia a Jesús va a continuar con los padres de la Iglesia y con el discurso teológico posterior. Pero en este proceso, ella, Sofía, va a perder la identidad propia y su cercanía con la naturaleza. Y esta va a ser una de las razones por las cuales la creación
va a ser descuidada, va a quedar en la categoría de sometida a logos. Es decir, se va a separar esta idea de dos mundos. El mundo de la razón y de la cultura, representado por el logos masculino, y el mundo de la naturaleza o de la creación, representado por la Sofía femenina, sometida a logos. ¿Verdad? Entonces, este ejercicio ¿sí? de pensamiento va a crear justamente el sometimiento de la naturaleza explotada y destruida, primada por la categoría logos, que va a ser el que piensa, el que dirige, lo masculino que prima, en un acto violento de sometimiento a la naturaleza. Y bueno, esto hay que decir que no hemos tenido una actitud sabia con respecto a la naturaleza, sino que la hemos hecho nuestra súbdita, a partir de la primacía de logos, provocando justamente el alejamiento de nosotros, de tal manera que logos no se alejó solamente de la naturaleza, sino nos alejó a las mujeres del razonamiento, de la capacidad de erudición, diciendo que entonces las mujeres no teníamos esa capacidad porque éramos naturales, ¿no? Y aquí hay que ser muy cuidadosas. El otro día, hablando con mis alumnos del doctorado, les comentaba, a ver, esto que estamos haciendo de separar naturaleza, cultura, razón, es lo que ha generado este desastre ecológico que hablábamos al inicio, ¿no? Porque los hombres, y pongo esto así entre comillas, masculinos, de corte patriarcal, machistas, se separan de la naturaleza y dicen, las mujeres son de la naturaleza, los niños son de la naturaleza, los indios son de la naturaleza, los negros son de la naturaleza, las mujeres en general son de la naturaleza, nosotros no. Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes no pertenecen a la naturaleza? ¿De qué están hechos? ¿No? Porque esta separación es la que hace que coloque justamente una relación de súbdito, de sometimiento, súbdita de la naturaleza de la razón, provocando este alejamiento, como siempre ocurre cuando los seres humanos rechazamos ese origen natural, ese origen en la naturaleza, en el cosmos, porque recuerden que eso es Sofía, ¿no? Entonces, Logos se colocó en otra categoría, se autonombró privilegiado. Logos no es una personificación más que masculina de Jesús y una representación sagrada de la masculinidad en aras de un Jesús varón que va a sostener que solamente los cuerpos masculinos son representativos de lo sagrado, mientras que los cuerpos femeninos, sean de hombres o de mujeres o de plantas o de animales, o feminizados, no sean representativos de lo sagrado. Estas son las consecuencias que va a traer este triunfo de Logos contra Sofía. Una de esas consecuencias. Este profundo anhelo por la Sofía, vamos a ver que ha constituido expresarse siempre a lo largo de la historia, aunque lo intentaron desaparecer. Los padres de la Iglesia, especialmente Filón de Alejandría y el Concilio de Nicea y todo esto patrística, vamos a ver que siempre ha estado permanente a lo largo de la historia. Y que ya fuera a través de la poesía de corte medieval, de la mariología mística, por ejemplo, se asoció mucho la mariología en torno a la divina sabiduría, en las visiones de Sofía o en el lenguaje erótico de los místicos y de las místicas. Vamos a ver que Sofía no se quedó quieta, ¿no? O sea, no es que la sacaron de la historia y Sofía dijo, bueno, ya ni modo, me voy a quedar aquí quietecita, ¿no? Sino que Sofía ha estado presente justamente en la mística cristiana. Ahora, vamos a ver que el mayor déficit del cristianismo es que Eros se fue perdiendo con la Ilustración, con este ejercicio de logos.
Entonces, este sentido del saborear, del placer, del gozar, del sentir, de la donación, se pierde justamente en aras de Logos. En el triunfo de Logos se pierde Sofía y se pierde con todo este sentido. De ahí que se piense que epistemología es una cosa que hacemos con la cabeza, no con el cuerpo, ni con los orgasmos, ni con la sexualidad, ¿no? Eso no entra ahí. Es epistemología, razón, es nomás de aquí, de la cabeza, un ejercicio abstracto. Y entonces se descorporaliza, se desencarna, se inhumaniza justamente a la sabiduría y se coloca en este triunfo de Logos, ¿no? Entonces se vuelve más abstracta, una teología sin cuerpo, sin sexualidad, sin erotismo, sin deseo, sin placer, sin gozo. Y no solo eso, sino que el lenguaje del amor, con excepción del ágape y del caritas, no tiene ya lugar en la vida cristiana. O sea, es un amor colonizado, un amor estereotipado. Es solamente el amor del ágape, sí, de la fiesta, de la comidita y ya, pero no más allá, ¿verdad? No del disfrute, del orgasmo, del eros, de la sexualidad, de la genitalidad, de la diversidad, no. Ya no hay ese espacio para la vida cristiana. Ya no es el banquete de la sabiduría donde todas estábamos invitadas, todos estábamos invitados, ¿verdad? Pero una religión a la que le falta el eros, vamos a ver que es una religión sin vigor y es atrofiada. Es una religión que surge mutilada. Una religión patriarcal masculinizada que no tiene esta dimensión de la ternura radical, de los afectos, ¿no? Y que solamente lo deja el amor cristiano como un mandato. Y cuando el amor es mandato, ¿qué pasa? Pues no se vive, porque el amor no tiene que ser un mandato. Y fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una crítica al mandamiento fundamental del cristianismo, porque el amor tiene que ser una actitud, no un mandato. El amor tiene que emerger de los cuerpos, del deseo. El amor tiene que ser un deseo, no una norma a cumplir. El amor tiene que surgir de las corporalidades, de la afectividad, de la sensualidad, de la sensorialidad, no de un mandato divino masculino. Porque cuando esto se vuelve un mandato, se vuelve una imposición, algo que tenemos que cumplir, hay que hacerlo. Pero no surge justamente de la convicción de nuestros cuerpos, de nuestras corporalidades, de nuestros afectos. Y eso, lo triste es que el amor fue cooptado por la religión. Y esa religión que le faltaba a Eros, pues se ve atrofiada. Y entonces, por más que nos digan que el mandamiento central es el del amor y que tenemos que amar, pues no. Y eso es en la vida cotidiana. Si a ti te dicen, a ver, usted tiene que amar a tal persona, ¿qué es lo que te surge primero? ¿Cómo por qué? ¿Quién dice que tengo que amar a esta persona? Porque es una imposición, porque es una normativa, porque es una ley. No es parte justamente de de este posicionamiento sofiánico del impulso vital, sino es desde un mandamiento de la masculinidad de Dios, un Dios masculino que nos manda amar. Exacto, dice Ángeles, yo no quiero amar a Milei, el cual es el presidente de Argentina, y yo no quiero amar a otros tantos también, ¿no? Entonces, no es fíjense, cuando se vuelve un mandato, se vuelve un eje masculino. Así sea el amor cristiano, el amor al Dios, al prójimo, el mensaje central del cristianismo, aunque sea de origen divino, palidece y se debilita. ¿Por qué? Porque te lo impone, porque se vuelve una normativa, una ley.
un mandamiento. Y entonces se marchita el amor pasional por el otro polo, por el polo opuesto, por el mismo polo. Ya no es el impulso primigenio hacia la unión mística, erótica, ¿verdad? ¿Verdad? Esto lo dice también Rudolf Steiner. Dice, hay un preclaro déficit religioso. Llamar a la fuerza de Isis o a la fuerza de María es mejor que llamar a la fuerza patriarcal para decir, hay que amar al prójimo. Pero me gustaría un poco que conversáramos sobre esto, ¿no? ¿Cómo se están sintiendo con esto que les estoy diciendo del mandamiento del amor? Yo, Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho, bueno, pongo el contexto, Marilu me ha dado clases ya en los últimos 2 años, 3 años en la universidad y siempre ha sido un gusto escucharla. Y recuerdo que en algún momento planteaba esta parte del amor colonizado y es tan necesario que hacer una relectura a mirar una decolonización del amor, porque ya ha sido tan impuesto y desde la parte psicológica yo lo digo, siempre ha estado el procurar el por qué reanudar una relación o buscar una reconciliación para estar en paz con otro ser, cuando al final de cuentas hay situaciones que la fragmentación de la persona no busca una reconciliación, busca primero una satisfacción, sale lo humano. Y al menos yo ahorita que te escucho y escuchaba esta parte es que el amor tiene que brotar. Pero ¿por qué el amor cristiano está tan colonizado? Vuelvo a unir estas dos ideas, el amor colonizado. Y me quedo con esa duda. sí, es un amor colonizado a lo patriarcal, el triunfo de logos, ¿no? Entonces el logos ya no es un brote espontáneo, erótico, orgásmico de tu corporalidad, de tu pasión, sino ya es un mandato, una ley. Y es imposición. Y cuando es imposición, a mí me suena a ya la parte del poder. Ya tengo el poder y desde ahí te lo impongo. Y Exacto. ya, pues, ya no es natural. Sí, sí, no, ya es algo normativo. Gracias, Jerry. Sí, Ana Lilia, por favor. Sí, un poco retomando lo que dice Yarib, ¿no? O sea, veo como en esto que has ahorita expuesto, esta, una necesidad clara y evidente de colonizar todo. O sea, sí, obviamente el amor, ¿no? Pero justamente desde de esta parte histórica que refieres, ¿no? Que como esta competencia, como esta, sí, como esta lucha entre Grecia y Alejandría, y como esta intención que duró siglos, ¿no? De crear una identidad religiosa a partir de las diferencias pues de las escuelas de Alejandría, que supongo que retomaban como elementos pues más de Oriente, ¿no? Quizás, estoy imaginándome, ¿no? Quizás la figura de diosas, elementos astrológicos, ¿no? Digo, me estoy imaginando, o sea, todas esas cosas que ya estoy deduciendo eso, que la iglesia nos ha enseñado que son malas, ¿no? Porque son cosas extranjeras, porque eso no le gusta a Dios. Digo, ahorita ya se han descafeinado un poco el asunto, pero hace años todo lo de yoga, astrología, tarot, todo era así como del diablo, ¿no? Así. E insisto, bueno, regreso a esta intención colonizadora, ¿no? Y este recuento sumamente preciso del origen de por qué el amor también quedó como tan descafeinado a partir de como una declaración implícita de que la salvación está de la cabeza para arriba, porque ahí es donde reside la facultad de logos y todo lo que sea de la cabeza para abajo, pues probablemente nos lleve al pecado, porque es la naturaleza, porque son los ciclos, porque las mujeres somos cuerpo, ¿no? O la feminidad es cuerpo, básicamente.
y cómo a partir de esa división, ¡pum! Pues ya nada más, entonces, ¿qué te queda? Amar de esta manera, solo de esta manera, al prójimo, ¿no? Y amar de esta manera desde el ágape, ¿no? Y el cáritas, y como un mandato, ¿no? Porque si no es mandato, a lo mejor es impuro. Entonces, o sea, híjole, se convirtió como en una cuerda floja, donde solamente los hombres de razón, ¿no? Los elegidos pueden caminar. Gracias. Sí, gracias por tu reflexión, Ana Lilia, porque entonces con esto nos ayudas a como aterrizar un poquito más. Me gustó mucho este comentario que hacías de, bueno, entonces nosotros de aquí de la cabeza para arriba somos logos, ¿no? Y del cuello para abajo somos Sofía. Entonces somos naturaleza, ¿no? Justamente la tarea que dejaste hace 2 sesiones y que como la sesión anterior no pude estar, de lo de nuestra sabiduría, ¿no? Como Sí. elogiar, justamente de ahí fue como esa reflexión, ¿no? Mi sabiduría también reside en mi cuerpo. Y lo estaba como pensando, pues, gracias. Sí, y que luego Pablo y los escritores de Pablo van a decir, bueno, entonces fíjense lo que hacen los padres de la iglesia. Dicen, la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la cabeza es Cristo, porque es hombre, ¿no? Entonces de ahí como decías, todos los hombres tienen el ejercicio de la razón, las mujeres tienen el ejercicio del cuerpo y están asociadas a lo natural, ¿no? Entonces de ahí que se habla del principio de la ley natural que tanto se coloca en la Iglesia Católica Romana, de la ley natural que se aplica para las mujeres. Y que se aplica también como para la negación de la diversidad sexual, ¿no? Sexogenérica. Entonces, es toda una trampa, justo a partir de esta separación de Logos y Sofía. Sofía perdió, ¿verdad? Y dice Rudolf Steiner, hay que llamar a la fuerza de Isis, a la fuerza de María, a la fuerza de Ishtar, a la fuerza de Rahab, a las fuerzas de las diosas, pues para que no se venza justamente la Sofía, ¿no? Entonces, eso. Bueno, no sé si hay algún otro comentario en este sentido. ¿Qué les parece esto de la colonización patriarcal de logos al amor? ¿Qué pasa con nuestro mandamiento de amor? ¿Verdad? Que es tan patriarcal en esa lógica, ¿no? En ese triunfo de logos. Y que bueno, ahorita no estamos explicando, pero cuando yo doy cristología les explico cómo se estructuró lo de logos espermáticos, el logos profóricos y el logos endiacetos, ¿no? Que son las categorías filosóficas masculinas, machistas, para llamar a logos. Pensaba, Marilu, con todo esto, me hace pensar que entonces el sentido del amor, que es vida, que es expresión, eh, me hace recordar que muchas veces cuando estamos en casa o en algún lugar, esta expresión del amor que se vuelve cabeza, o la iglesia no lo enseña así, entonces se convierte en un tabú. Entonces los tabús hacen que, bueno, eso me hace pensar ahorita, ¿no? Que se convierte en un tabú y por ser un tabú, entonces van creciendo no sé cómo decirlo, pero va creciendo las expresiones o los abusos o todas estas realidades que estamos viviendo ahora o que se han vivido y que se han hecho visibles hoy en día, como lo que sea. Entonces se da la permisividad, porque este asunto del amor que cambió su expresión y le dio un sentido racional o un sentido de cabeza, pero no un sentido de vida.
Y con esto que mencionas del ágape y demás, se quiso como doblemente justificar, se me hace en este momento, ¿no? Justificar y justificar. Entonces, cuando decimos algo de tienes que amar, pero para amar tienes que perdonar, entonces para perdonar tienes que olvidar cosas que fueron destruyendo a la persona, o que fueron destruyendo una relación que mencionan. Entonces, esto me hace pensar mucho más, una situación más complicada, como más diabólica se me hace a veces, en este momento, perdón por la expresión. No, es correcta, Ceni. O sea, hemos demonizado el amor, pero también el amor se haya convertido en acto perverso o diabólico, como lo has mencionado, cuando nos divide, porque eso es el diablo, ¿no? Lo dividido. Cuando nos divide en un amor cuasi perfecto, ágape, estoico, porque no tienes que mostrar dolor ni sufrimiento, sino pues así todo bonito. Un amor estoico, un amor donde no entra la carne, la sangre, la copulación, los orgasmos, no entran ahí, sino es un amor divinizado, pero más bien de carácter estoico, patriarcal, que responde al caritas y al ágape, pero no al eros, ni a la pasión, ni al deseo, ¿verdad? A eso no nos coloca. Entonces, este amor está colonizado justamente por el logos y es un amor patriarcal, un mandato patriarcal. Se convierte en un mandato patriarcal, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotras somos las que tenemos que amar, tenemos que ser las amorosas, las cariñosas, las afectivas. Aquí en México hay todo un debate, les pongo un poquito en contexto a las compañeras de Chile y de Argentina y de otros países. Hay todo un debate porque en el debate de los partidos, ¿verdad? Se le dijo a una de las candidatas que era fría, que era una mujer fría, sin sentimientos, ¿no? Para decir, fíjense, que en el mandato de género, las mujeres tenemos que ser las amorosas, las afectivas, las cariñosas, ¿verdad? Porque es un mandato de género. Que no se les pide a los hombres eso, ¿no? Por ejemplo. O sea, tú no le vas a pedir a un presidente hombre que sea amoroso, afectivo y cariñoso. Ni se te ocurre. Pero qué chistoso que una de las candidatas, mujer, se lo pida a otra mujer. Entonces, bueno, esto para decir que este amor cristiano, este amor al prójimo, se convierte en una dictadura patriarcal cristiana, como un mandato específicamente para las mujeres, ¿no? No solo para las mujeres, pero específicamente tendido hacia allí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar de la sofianicidad a los sofiólogos y a las sofiólogas. Pareciera que, bueno, todo acabó, se mató a Sofía, se aniquiló a Sofía, se le puso ahí y se le colonizó también con la Virgen María, ¿no? En la tradición católica cristiana se puso así, ¿no? Pues María es entonces ahora, vamos a quitar a Sofía y ponemos a María. Y entonces María fue colonizada y María pues es como así como ya no es la representación de la sabiduría, sino es la maternidad. Entonces pasamos de la sabiduría a la maternidad. Y pobre María fue instrumentalizada. Bueno, sin embargo, al parecer que todo esto había acabado, pues hay resabios, ¿no? Y los resabios vienen justamente con algunos personajes muy claros en la Edad Media. La primera que resurge a la divina sabiduría, a la Sofía antigua, es Hildegarda von Bingen, ¿no? Esta monja allá del siglo XI, XII, que va a crear un monasterio allá en Alemania, donde va a recuperar justamente toda la dimensión mística de Sofía y va a colocar a la Trinidad en categorías femeninas, representada justamente por la Sofía. Luego vamos a tener a Jacobo Boehme en el siglo XVI, XVII, que también va a hacer una recuperación justamente en la tradición reformada
desde el ámbito luterano para la recuperación de Sofía. Luego Gottfried Arnold, que va a ser un alemán, que allá para el siglo XVIII, también va a hacer esta recuperación de la mística sofiánica. Y finalmente los sofiólogos rusos del siglo XIX y del siglo XX, que van a recuperar nuevamente la línea sofiánica. Esto ustedes lo pueden encontrar en el texto de Susan Schaub que les mandé. Bueno, ¿qué es la sofianicidad? ¿Cómo llegamos a la sofianicidad? Podríamos decir que la doctrina de Sofía, la sabiduría femenina de Dios, encuentra en Rusia, en la Rusia ortodoxa, un suelo mucho más fértil que en ningún otro lugar. Las iglesias más antiguas, como las catedrales de Sofía en Kiev y Novgorod, también toman su nombre de ella, ¿no? Podemos decir que el antiguo Rus de Kiev se cristalizó sobre la imagen de Sofía. Los íconos ortodoxos de la tradición cristiana rusa van a recuperar justamente el Kirill, ¿verdad? El Kirill, el apóstol de los esclavos, padre de la cultura rusa, va a experimentar en la niñez una revelación mística de Sofía. Y ella se va a convertir como en la primera figura representativa de la joven Rusia. Sofía, la sabiduría de Dios como motivo primigenio del ícono ruso, aparece en forma de virgen real, en forma alada y de rostro encendido. Así se mostraba en el famoso ícono de Novgorod. El creyente ortodoxo lo conocía desde la antigüedad a través de la iconografía y de la liturgia. Así que Sofía fue camuflada a través de la iconografía ortodoxa para ser recuperada. Claro que para los ojos del cristianismo era la Teotocos, la Madre de Dios, la María, la Madre de Jesús, ¿no? Pero en el fondo justamente era esta revelación mística sofiánica que permeó la ortodoxia rusa. Digo, yo sé que estoy hablando de Rusia, pero no de la actual Rusia, ¿eh? Eso hay que decirlo porque cuando pensamos en Rusia, pues, ¿qué quieren? Nos conecta con la guerra y con toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Y entonces puede haber una especie como de rechazo. Pero vamos a ver que la sofianicidad entonces aparece justamente en esta doctrina de Sofía que permea la ortodoxia oriental. Rusia sabemos que es un país que siempre se fue tenido por femenino y al que llamaban en la antigüedad madrecita. También son maternales los monjes, los starsen, conocidos a través de la literatura, especialmente de Dostoyevsky, ¿no? Estos monjes han existido en todas las épocas, incluso en las últimas décadas, y a pesar de la prolongada persecución de la iglesia, pues se van a mantener justamente en una recuperación de la sofianicidad. ¿Qué es la sofianicidad? Pues toda esta tradición sofiánica que se recupera en el cristianismo. Los Starsen, ¿qué son? Son sabios, directores espirituales, sondean el corazón humano con tan solo una mirada y acogen al que sufre con misericordia maternal. Starsen había hombres y mujeres que mantenían esta ligazón, podríamos decir, a la tradición sofiánica, ¿verdad? Que había en Oriente y que no se va a perder especialmente durante el Imperio Bizantino. Entonces, Gottfried, voy a regresar un poquito a la presentación, está aquí. Gottfried Arnold va a ser alguien que recupere justamente esta categoría de la sabiduría como femenina, ¿no? Una sofianicidad que va a colocarla así con el nombre de Sofía. Los sofiólogos rusos, luego del siglo XIX y del XX, van a colectarla también con lo que llaman el banquete de la divina sabiduría. La sabiduría recreada, la sabiduría compartida, la sabiduría que después las teólogas feministas contemporáneas van a recuperar en lo que llamábamos anteriormente justamente la divina sabiduría o la safía antigua.
Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí la reflexión de mi parte y me gustaría un poquito que conversáramos en torno a esto que hemos hablado, ¿no? Que me dijeran un poquito cómo se sienten, cuáles son sus reflexiones en torno a esta recuperación de la sabiduría antigua y que, bueno, las iglesias, algunas de las iglesias lo han negado y lo han ocultado, justamente tildado por gnóstico. Y que, como bien decía María de los Ángeles, en el Concilio de Nicea fue terminada de expulsar la sabiduría. Ahí se expulsó. Nicea fue el triunfo de Logos y la expulsión de Sofía. Marilu, una duda que me surgió ahorita, una pregunta. ¿Por qué esto que tú nos estás diciendo, los teólogos, sean latinoamericanos o como sea la liberación o como los llamen, por qué no hablan de esto? Se supone que si ellos estudian, claro que ellos saben esto también, ¿no? Entonces, o a la lectura la hacen desde su ser patriarcal, desde su visión teológica, desde su ser hombres, desde el patriarcado, o no sé, me surge como esa pregunta. Bueno, tengo como varias respuestas, Pati. Gracias que me haces esa pregunta. La primera que me viene es que cuando estudian los concilios, lo que hacen algunos, no voy a acusar a todos, ¿verdad? Algunos seminarios lo que hacen es tal fecha, tal concilio, qué doctrina se estipuló, quién lo dijo, a quién condenaron y se acabó la historia. Y como eso viene en el examen, es lo que se aprende. Pero no hay un ejercicio de reflexión. No hay un ejercicio de, vamos a ver esta vena de dónde viene, por qué la iconografía, por qué esto, cuál es la simbología de la iconografía, por qué en todos los iconos ortodoxos aparece la figura de una mujer, ¿no? O chiquita, o colocada de un lado, o en el centro. ¿Por qué permeó esto, no? Y porque además acuérdense que fue hasta el Concilio Vaticano II que Occidente hizo la paz con Oriente hasta que Atenágoras, el patriarca de Constantinopla, Jerusalén también, hizo el representante de la ortodoxia rusa, se dio el abrazo allá con Paulo VI en Jerusalén, justamente en Jerusalén. Y ahí, bueno, todos los periodistas y todos fueron al abrazo, que no era de Acatempan, digo yo, sino de Atenágoras y Juan XXIII. Paulo VI, perdón. Eso. Tercero, porque muchos de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, de nuestros teólogos, no les interesa la ortodoxia, la ortodoxia rusa, porque es como una religión rara. Ay, ya van a hablar de los ortodoxos, ni me interesan, ¿no? Todos tenemos este sentido de voy a estudiar lo que dice mi iglesia. A mí me interesa solamente esta partecita, ¿no? Y a mí me interesa solamente lo que dice la Biblia, por decir algo. Pero lo de la historia, los ires y los venires, no se profundizan, ¿no? ¿Por qué nos interesa a las mujeres hablar de Sofía? Pues yo les voy a decir, la primera vez que yo me encontré con Sofía fue, pues para no sentir que era yo bruta, ¿no? Por ejemplo. Porque los hombres eran los sabios, los intelectuales, los que sabían todo, y nosotros éramos como las bruticas, ¿no? Entonces yo dije, a ver, yo quiero saber eso de la sabiduría. ¿Por qué? ¿De dónde viene la sabiduría? Porque nomás la tienen los hombres. Porque eso nos lo han vendido, ¿no? Y luego nosotras también, digo nosotras, me incluyo, hemos hecho como una apología a ciertos teólogos. Lo dijo fulanito de tal. Lo dijo el teólogo perenganito de tal. Lo dijo el biblista tal. Lo dijo el señor renombrado tal. Pues ya lo dijo Dios, ¿no?
pero lo dijo fulanita, bueno, si es mujer, peor, ¿no? Ah, lo dijo fulanita, ay, quién sabe de dónde lo sacaría, inventó. Ah, pero si lo dijo, perdón que diga nombres, pero si lo dijo Sobrino, Gutiérrez, Boff, Pedro Casaldáliga, lo dijo el Papa Francisco, lo dijo el patriarca de Jerusalén, lo dijo el rector del seminario tal, ¿no? El biblista renombrado tal, eso lo dijo él. Entonces, ¿a quiénes nos ha interesado estudiar la sofianicidad? A las mujeres. ¿A quiénes nos interesó cómo recuperar todo este sentido de sabiduría interna que encontramos solamente en el espacio de lo místico? Yo les decía en una de las clases, no teníamos acceso a la teología, o es muy reciente que lo tenemos, ¿no? Unos 60, 70 años a la fecha. Pero antes no teníamos ni el acceso a la Biblia, ni el acceso a la teología, ni el acceso al latín, ni el acceso al griego, ni el acceso al hebreo. Bueno, ¿qué nos dejaban? La mística. Ay, que prometí que ahorita me acuerdo que les voy a mandar ese texto. La mística, ¿no? Entonces la mística es para las mujeres. Es que se conformen con la mística. Cuando vieron que la mística es lo de hoy, no, pues ahora la mística también la queremos los hombres, ¿no? Espérense. O sea, señores, pónganse de acuerdo, ustedes despreciaron la mística. La mística no se estudiaba en las universidades de teología. Yo recuerdo que estando en Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina, que venían de otras, los ortodoxos justamente, venían algunos hermanos de las iglesias reformadas también, de Alemania, de Suecia, de Holanda. Estaba la discusión. Oigan, nosotros queremos tomar el curso sobre espiritualidad y mística. Y entonces la universidad tenía el problema de, no está en sistemática, no está en moral, no está en historia, no está en Biblia. ¿En qué área de la teología la vamos a tomar? Nadie la quería albergar. Entonces, teología pastoral, que era la considerada la menos intelectual, esa fue la que la integró. Para decirte, Patti, que también la mística ha sido clasificada. ¿Verdad? Entonces, ustedes escuchen a los sacerdotes que van de América Latina a estudiar a Roma en el ámbito católico. Dicen, la Gregoriana de Roma es donde estudian los intelectuales y uno se ríe, ¿no? Porque sabe que no es cierto, pero bueno, así lo están estipulando. La Anselmiana es donde se estudia liturgia. La de las misiones es la que se estudia allá. Y la más sencillita, la pastoral, esa, o la del Teresianum de Roma, es donde estudian la mística. Esos no son intelectuales. Entonces, todo esto que te estoy platicando es por eso que no la estudian. Porque ha sido feminizada y porque no es del interés. ¿Verdad? Entonces, usted le pregunta a su pastor, a su líder religioso, hombre, va a decir, yo lo que quiero es estudiar, ¿verdad? Tener conocimiento, la cabeza, lo que decía por allá Ana Lilia, ¿no? De la cabeza para arriba. Pero mística, espiritualidad, no me interesa. ¿Verdad? No les interesa. Tener una mística, tener una espiritualidad, tener no nos interesa. Es para las mujeres, ¿no? Pero si además estas místicas eran controladas por la iglesia, porque estaban neuróticas, histéricas y además posesas por el diablo, pues imagínate qué fama tuvo la mística en la Edad Media, ¿no? Y a estas mujeres locas se les aparecen ángeles y demonios, y estas mujeres locas tienen unas cosas ahí medias raras, y luego hay un señor que escribe neurosis o santidad, o sea, o son neuróticas o son santas, pero las dos cosas como que no. Como que la neurosis y la santidad era propia de las mujeres. Y con eso conectan a Sofía.
No sé, Pati, eso es lo que se me ocurre así a bote pronto, ¿verdad? ¿Por qué no se rescata esta dimensión sapiencial, ¿no? ¿Por qué no se rescata a Sofía? Y porque además rescatar a Sofía es reconocer que en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, aunque sean nombres masculinos, está la representación de la sabiduría, de la dama sabiduría, ¿verdad? De este potencial de las mujeres y la sacralidad de Dios y la sacralidad de la diosa, diríamos, que nos hace que nuestros cuerpos, que nuestras corporalidades sean representativas de lo sagrado. Y tú sabes, Patti, que en la tradición católica reconocer eso significaría echar abajo el patriarcado, porque no habría obstáculo para la ordenación ministerial de las mujeres. Y en el fondo está detrás eso. Bueno, Hola. no sé si respondí. Sí, lo Hola. entiendo. Gracias. Lulu, Hace rato realmente escribí un pequeño párrafo del último libro que nos dejaste, que dice, quédate en silencio, corazón mío. Los árboles rezan. Yo le dije al árbol, háblame de Dios, y el árbol floreció. Me gusta como esta oración, como esta mística, esta pertenencia de nosotras a la naturaleza, y que desde acá yo digo nuestra pertenencia a la naturaleza, y que en mi práctica diaria pues no estoy tan cercana a la naturaleza, pero me mueve profundamente este pequeño párrafo. Y lo digo porque justamente en este tiempo de elecciones, la iglesia, la jerarquía mexicana, se aleja totalmente de la fuente de la sabiduría, que a lo mejor nunca la han tocado, porque ellos en sus ritos, en su trabajo diario, es el de que en la enseñanza, en la prédica, no nos hablan de un mundo en donde todos somos corresponsables para de verdad vivir desde una sabiduría que nos enriquezca y nos haga crecer como personas. Nos dividen, nos etiquetan, etiquetan a las mujeres que queremos y estamos estudiando y pensando de otra manera. Entonces, a lo que voy, Marilú, es que yo quisiera creer que la sabiduría está demasiado cerca y nos llega a la médula de los huesos, pero la realidad es que no. Y que en que la sabiduría, lo pequeño, lo que se va construyendo está en estos grupos, aquí. Y que el trabajo de salir fuera de esta reflexión, de este estudio, de este transformar nuestro pensamiento, el reto es muy grande. Y si me oigo pesimista es porque pues realmente me siento muy pesimista, ¿no? O sea, viví una experiencia muy fuerte la semana pasada, y en donde del pueblo mismo vuelve a surgir, que se pone el cuerpo, se atenta contra la vida para generar miedo, y no se apuesta por un pensamiento que nos fortalezca, que nos haga crecer, que nos haga caminar, que nos haga mirarnos distintos. O sea, no sé exactamente, me siento un poco desencantada de lo que viví la semana pasada. Escucharte aquí vuelve a ser una gran motivación, Marilú, y en mi más profundo y enorme deseo, cómo quisiera que toda la gente escuchara esto, cómo quisiera que todas las mujeres, que todos los jóvenes, que todos los niños que empiezan a construir cosas distintas pudieran pudiéramos transformar con nuestro pensar lo que hoy nos está tocando vivir, ¿no? Nada más. gracias, Lulu. Mira, yo creo que tiene que ser una experiencia que cada una necesitamos como
vivenciar y que lo que yo te puedo compartir es que desde hace muchos años, para mí, la sabiduría ha sido una compañera de camino. O sea, yo puedo decir que yo oro a la sabiduría divina. Y le pido que me acompañe y oro para que sea mi compañera de camino y la percibo como una cómplice y no como un don que Dios le da a unos selectos, sino que la desarrollas y la adquieres y, y te amigas con ella en la medida, bueno, que estás en ciertos espacios, que vas compartiendo, porque es la manera, por lo menos desde mi experiencia, es la única manera que yo he encontrado para romper con la imagen del Dios patriarcal. O sea, si tú me preguntas, ¿cómo has roto con la imagen del Dios patriarcal, monoteísta, único, varón, heteronormado, blanco, viejito, barbón y todo lo demás que nos ha enseñado el cristianismo? Es justamente a través de intentar ser amiga de la sabiduría, de percibirla como una compañera de camino, no porque yo la tenga, sino porque quieres hacerte compañera de esta dama sabiduría, ¿no? Y entonces siempre es un ejercicio de hacerte acompañar o de acompañarla a ella para que nos contagiemos, ¿no? Entonces, y que la sabiduría sí está en el espacio cotidiano de cada una de nosotras. Sí está en nuestro interior. Por eso nos gusta. Yo no sé a ustedes, pero cuando uno lee la sabiduría y los textos de la sabiduría y escucha que la sabiduría es una dama, es una personificación, dice sí, ¿no? O sea, sí, sí, a eso sí quiero, ¿verdad? Porque yo en otros momentos, cuando me hablaban del Espíritu Santo, primero como una palomita, pues no me daba. O sea, yo confieso que a mí el Espíritu Santo, como una palomita revoloteando por ahí, sin una figura, más bien una figura zoomórfica y una figura ahí que no tenía como otra categoría, pues no me daba, ¿no? Pero cuando empezamos a intentar redescubrir a Sofía como esta compañera, y no solo de las mujeres, sino del pueblo, de la tierra, del agua, del cosmos, de todo lo que nos rodea. Entonces a mí sí se me antoja hermanarme, acompañarme, tomarla como amiga, como guía, eso sí se me antoja, ¿no? Entonces, a mí hace muchos años que me gusta pensar en esta categoría porque me acerca a lo tangible, ¿no? Me acerca a las mujeres indígenas, a las mujeres ancianas, a las mujeres que te dan una palabrita en el camino, que te colocan y te dicen, mire, tómese este tecito porque eso le va a ayudar le va a hacer bien. Échese este bañito de luna porque le va a ayudar, ¿no? Y ahí está la amiga Patti que nos da consejos ahí de las mujeres sanadoras. Entonces, yo sí percibo que la sabiduría está personificada en cada una de nosotras. No es una cosa allá, un ente que anda por ahí. Abstracto. No es una cosa abstracta. Yeah. Ni es una cosa, ni es un espíritu, sino es nuestra compañera de camino y que está diversificada en cada una de las mujeres, de los hombres, de las compañeras, compañeros, que nos comparten su vida, su saber, su cotidianidad. Así es como yo he podido, personalmente les comparto esto, pero cada quien tendrá su experiencia, de construir a este Dios monoteísta, viejito, varón, blanco, heteronormado, ¿no? Es que es la imagen de Dios, que pues el cristianismo, el catolicismo a mí me dio, y que colonizó nuestro amor diciendo que pues tienen que hacerlo así, ¿no? Chávez.
estaba acordando, Marilu, de un encuentro que tuvimos en Tabasco, en el cual Perdón, ¿te estuve puedes acercar un poquito más al micrófono? Gracias. Ah, ok. No subo. O subirle Me a tu... estaba a mi computadora. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Ah, ok. Me estaba acordando de ese encuentro que tuvimos en Tabasco, que justo tocó que tú diste la homilía, porque estaba conmemorando Pentecostés, ¿sí? Y explicabas que el Espíritu Santo era femenino, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con eso, me llamó muchísimo la atención porque era la primera vez que te escuchaba. Aunque lo había leído, pero ya cuando lo estabas explicando en la homilía, y me quedé con mucha inquietud y a través de los talleres, cursos que hemos ido llevando, me he ido respondiendo poco a poco toda esa, ya no es tanto el conocimiento de qué es la Trinidad, ¿verdad? Porque ya no es eso, porque en mi ansiedad por descubrir, por tratar de materializar, por decirlo así, la Trinidad, me llenaba de mucha inquietud, pero hoy con este taller, con este curso que estamos llevando, me clarifica mucho más, me clarifica eh, eh, esa divina sabiduría que ya desde antes está aquí entre nosotros, nosotras, nosotres, mucho antes que, pues, que naciéramos, ¿no? Mucho antes que, no sé, es algo de verdad que me gusta mucho cómo lo has llevado. Voy a leer un poco más de lo que estuve, de los temas que nos dejaste leer para esta ocasión, porque ahí da mucha respuesta a esta parte que tú estás hoy tocando, y te agradezco mucho porque, pues, más que estar buscando en saber, es el vivir, el sentir eh, eh, que yo soy amor, pues, y que no lo mendigo, lo comparto con quien quiere que se comparta y nada más, pero no es un mandato, no es un mandato. Eso me queda muy claro. De verdad que me ha abierto mucha luz en la charla de hoy. Gracias, María. Sí, gracias, Chávez. Sí, yo me acuerdo esa conferencia allá en el sur de México que me pidieron ahí que diera la homilía para Pentecostés, ¿no? Y pues Profesor, hablaba justo de esto, ¿no? De la ruaj, la espíritu, la experiencia de lo femenino sagrado. Adelante, Ana Lilia. profesora, Sí, ay, perdón. Sí, adelante. es que yo sé lo que estudiamos de la Biblia, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por la Biblia, que es nuestro libro, nuestra guía, pues yo a veces pienso que se tapa mucho en la iglesia, porque ahora mismo estuvimos leyendo los textos bíblicos y decía que ella existía con Dios. Y si está en el texto bíblico, ¿por qué no nos lo dicen? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué lo tapan? ¿Por qué es el Espíritu Santo si ella también existía? Según lo que estábamos leyendo en la Biblia. Sí, Y en el texto bíblico aparece, ¿no? Vamos a seguir viendo, aquí no se cierra el curso, ¿no? Sino que vamos a ver que en Cantar, por ejemplo, vuelve a aparecer. Luego vuelve a aparecer en Proverbios, vuelve a aparecer en Eclesiástico, en Eclesiastés o el Sirásida, como le llaman, ¿no? Entonces, y vuelve a aparecer en los Salmos, y vuelve a aparecer esta personificación divina, compañera de la divinidad, representativa de la divinidad, la sabiduría creadora, la dama sabiduría, la sabiduría que está puesta en las puertas de la ciudad, que está en el espacio público, que es una mujer pública,
Eso lo veíamos en una de las sesiones, ¿no? Eso es muy fuerte. Cuando vemos que dice que está sentada en las puertas de la ciudad, que está en el espacio público, casi que es una mujer pública, ¿no? Y entonces una mujer que sale, que se soltó el cabello y que salió a caminar y se hizo una predicadora callejera. Y como dices, ¿por qué está en el texto bíblico y no nos lo dicen? Bueno, Sí. porque acuérdense lo que decía, creo que esto lo decía Margarita Sánchez de León, tomado de Sojourner Truth. Dice, la deconstrucción, la casa del amo no va a ser tirada con las propias herramientas del amo, ¿no? O sea, no van a ser los hombres los que nos digan las herramientas para liberarnos a las mujeres, ¿no? No van a ser los hombres los que nos digan, miren, ahí están ustedes también. No, o sea, entre menos aparezcan, pues nosotros somos los que tenemos el poder y el control. ¿Ustedes creen que nos van a estar diciendo ahí en el texto, mira, aparece Lilith, aparece Asherah, aparece Astarte, aparece Rahab, aparecen las diosas, aparecen la divina sabiduría, aparece... No, porque si nos dan todos instrumentos, pues claro que nos vamos a liberar de toda la interpretación patriarcal, de una hermenéutica patriarcal del texto, y entonces, pues eso no se mira. Además, porque no es interés de los varones, a ellos no les interesa eso. A quienes nos interesa es a nosotras, ¿no? De construir esa hermenéutica patriarcal que se ha dado en los textos, que se ha dado en la doctrina, que se ha dado justamente en las iglesias, ¿no? Como para decir, esto es lo nuestro. Gracias a ustedes, las teólogas, que nos han llevado a nosotros, a nosotros las mujeres y a los hombres también, a pensar más allá. Pero el que no quiera salir de eso se queda ahí. Y a veces yo me siento triste porque dije, ¿por qué yo no salí de esto antes? Quizás porque ahora tenemos un celular que nos podemos comunicar con personas de otros países. Después de la pandemia se nos ha hecho más fácil comunicarnos. Yo cuando estaba joven no existía los celulares, no había esto tan tecnológico. Ahora es que yo, ¿verdad? Tengo la oportunidad y le doy gracias a Dios por eso, la divinidad, la divinidad. Pero si no es así, me hubiese quedado con eso patriarcal. Sí, pero acuérdate que dice el Coelet que hay tiempo para todo, ¿no? Que ver. Eso, Ya y nunca verán el Coelet, se lo recomiendo con Elsa Tamés, que es fascinante, ¿no? A mí me encanta cómo lo da ella porque nos dice eso, ¿no? Yo me acuerdo de un curso que nos dio y que decía, el hebreo, Hebel de Hebeles, no dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice mierda de mierda, todos devolvían mierda. Eso traduce, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Como él se está diciendo, es así, ¿no? Entonces, pero es gracias a este aporte de las compañeras biblistas, ¿no? Entonces hay tiempo para todo. Los tiempos de gracia, los tiempos de sabiduría, los tiempos de kairos de las mujeres, ¿no? Y creo que sí estamos viviendo en estos tiempos un kairos, un tiempo de gracia, donde las mujeres estamos tomando el poder de la palabra y de la reflexión teológica, ¿no? Tiene una manita levantada Ana Lilia. Sí, recogiendo ahorita un poco lo que decían mis compañeras, ¿no, Carmen? Sí, yo coincido con esto de los tiempos. Además, sí, pues para bien o para mal, no, yo creo que para bien, también la pandemia nos orilló a buscar no solamente espacios tecnológicos, sino también a mirar hacia adentro y a buscarnos, no solamente dentro de nosotras, sino también en la divinidad, ¿no? Y justamente en la religión como para volvernos a vincular con algo espiritual, ¿no? Con una espiritualidad, pero que sí donde nos podamos ver reflejadas, ¿no? Esto que decía ahorita Patti, ¿no? De por qué en por qué las teologías no tratan estos temas, pues sí, o sea, obviamente, ¿quién va a querer cuestionar los privilegios, ¿no? O sea, me imagino, pienso como en mis amigos sacerdotes, pues ya, gente grande, ¿no? Muy grande, como diciendo, no, es que uno va a estudiar a Dios, no a estudiar historia, no a estudiar política, pero pues así, pues ¿cuándo, no?
y como contentándose, que se me hace muy triste, ¿no? Como contentándose en la apertura que ahora tiene Francisco de mencionar a las mujeres, así como de, ay, cómo se quejan de lo que no hay y no valoran lo que hay, que ya las mencionan, ¿no? En fin, no, ya, ahí ya no quiero hacer más comentarios, pero Sí, vamos, yo vamos como lento, ¿no? conformando. Sí, sí, o sea, ya las menciona, ya las toma en cuenta, claro, o sea, de un texto de 60 páginas le dedica un parrafito, pero antes ni eso, ¿no? Y sin profundizar y sin de verdad como comprometerse. Este, con respecto al tema de la sabiduría, creo que ya creo que ustedes lo dijeron todo, pero sí no dejo de mirar como a lo largo de todas estas sesiones como la presencia de toda una actitud, una misión colonialista, ¿no? O sea que justamente, pero de todo, o sea, no nada más de la tierra, de la cultura, de los conceptos, de Dios incluso, bueno, todo. Este, y me quedo pensando, pues, que no solamente la sabiduría y todas estas sesiones han sido muy interesantes, ¿no? De ver cómo evolucionó bueno, cómo se convirtió más bien de la sabiduría al logos, ¿no? Y la razón divina. Pero también me quedo pensando en la necesidad y perdón si voy a decir una herejía o algo así, ¿no? La necesidad de colonizar hasta la maternidad, ¿no? O sea, como dejándonos como como única representación a María. Sí, ya sé que hay más, ¿no? En la Biblia, pero son como tan breves que las tenemos que buscar con lupa, ¿no? Pero encontrar en la Biblia a María y también como con partes muy borradas, ¿no? O sea, con muy pocos aspectos, muy pocos textos o párrafos que nos puedan hacer pensar en María, bueno, conocerla y su maternidad, ¿no? Y a mí, yo tengo una hija de 9 años y a mí en los últimos años, ¿cómo me ha molestado sentir que los señores me quieren explicar cómo María ejerció su maternidad, ¿no? O sea, de verdad es o sea, eso sí, digo, más allá de que yo pudiera ser dócil, que me he esforzado, ¿no? Y obedecer a Dios y todo eso, pero en el momento en el que me dicen cómo tengo que vivir mi maternidad siguiendo, ejemplo, a María, híjole, ahí yo creo que, o sea, insisto, lo he pensado a partir de mi propia maternidad, yo creo que si María hablara, nos tendría que decir como muchas cosas en las que no estuvo de acuerdo, ¿no? O sea, y que pues eso está borradísimo, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante preguntar, seguir preguntando, seguir cuestionando eh, los textos que tenemos, ¿no? A nosotras mismas. Y pues ya voy a cerrar. Y por último, nada más tenía una duda, bueno, dos. Primera, si pudieras hablar de la Rúa, ¿no? He encontrado como referencias, insisto, no sé de dónde las han tomado, ¿no? Lo ignoro, pues. Que justamente es como la parte femenina de Dios. Pero bueno, insisto, nada más ha sido así como mencionada de bote pronto y el texto, quería preguntar, es que yo no estuve la sesión pasada, ¿qué texto citó Lulu? Gracias. A ver, en lo que Lulu busca. Yo voy a decir 3 cositas. Voy a tratar de ser muy puntual porque si no me pierdo. Primero decir que María es un símbolo griego y ortodoxo de la sabiduría. Y así tenemos que rescatarla, ¿no? O sea, María nos hace falta rescatarla como lo que decimos los católicos en el rosario, el trono de la divina sabiduría, el trono de la sabiduría, donde se asienta la sabiduría, ¿no? Donde se sentó la sabiduría. Ella es la mujer que se sienta con toda su sabiduría. Eso, rescatarla así. Segundo, el asunto de la maternidad. Yo acabo de dar un curso allá con Lulú y las compañeras de Cuernavaca para decirles que tenemos
que deconstruir la maternidad y que necesitamos ver a María como la compañera de camino, como la hermana, sobre todo la hermana nuestra, que de la cual habla Elizabeth Johnson, en una relación horizontal y no vertical, sobre todo en el catolicismo. Y me permito decir algo a las compañeras de la Reforma. Yo también creo que necesitamos una reconciliación con la figura mariana, no como la diosa, ni como la madre de Dios, ni como la virgen, que hemos exagerado los católicos, ¿no? Sino como esa alianza sororal que nos representa la sabiduría divina de las mujeres o la sabiduría. Y tercero, ruaj. Ruaj es un concepto femenino que viene de raj. En el hebreo, rajamim es el útero o matriz. Y ahí es donde radica raj o ruaj, que es la misma raíz, que significa aliento vital. Ni siquiera es tan femenino, es más bien neutro, porque el aliento vital, que es masculino o femenino, pues son las dos cosas, ¿no? Y el aliento vital radica en el rajamim, en el útero o matriz, o en el caso de los varones, en las entrañas. Entonces, cuando tú haces ruaj, es el aliento de vida. ¿Por qué se dice que es femenino? Justamente por la raíz del rajamim. Y raj es justamente esto que radica en el vientre, en el útero o en la matriz, o que anida en el aliento vital. Y que en la traducción hebrea, del arameo al hebreo, se ha colocado como femenino. De ahí viene. Bueno, y otra cosita que quería decir, y ya se me olvidó, pero bueno, a ver si viene. Entonces, eso para lo que decía Ana Lilia. Es cierto que nadie nos tiene que enseñar cómo ser, sobre todo los hombres, ¿no? Yo le preguntaría a los compañeros varones, ¿cuántos niños has parido? Para que me digas cómo tengo que ejercer mi maternidad. Yo soy más mala y digo, cuando cumplas con tu paternidad me cuentas, ¿no? Entonces, así como, nomás pasamos. Yarit. Gracias. Bueno, no he parido ninguno, gracias a Dios, voy a decir. Exacto. Pero bueno, voy a hablar desde mi postura marianista, porque bueno, soy hermanito de María, Petit Frère de Marie, consagrado desde la espiritualidad mariana, pues hermano marista. Y pues sí, efectivamente, yo ahorita que decías lo de te cambiamos la sabiduría por María, sí quedé así como impactado en un primer plano. Decía, pues en qué momento llega este cambio y desde la iglesia pues, católica se te propone un modelo de María, pero para ahondar en sabiduría. Y además un modelo de madre, un modelo de esposa, y te la presenta desde una posición sumisa, callada, que actúa bajo en el silencio, que todo lo guarda en el corazón, o sea, que se reprime todo. Y lo veía desde esta perspectiva humanizada también. Digo, si bien el ideal de la presentación que se da de María, se da desde una parte mística, desde una parte de la dulia, pero queda nada más en una parte entronizada y coronada. Digo, porque inclusive cuando decimos trono de la eterna sabiduría, el católico la vislumbra en su trono gigantesco con la megacorona y nada más, pero no desde la mujer sabia. Ahora, yo soy una espiritualidad muy abierta. Nuestro modelo de María siempre decimos al estilo de María, porque está María desde la parte humanizada y tan divina como humana. Y en ese sentido, yo creo que se nos ha propuesto un modelo que ha sido hasta cierto punto degradante en la sabiduría femenina, pero también no se ha propuesto como iglesia un modelo de María desde una sabiduría
más encarnizada, porque se ha quedado corto, ya que si mostramos a una mujer sabia, el patriarcado pierde. Y yo desde ese punto lo analizo y digo, bueno, el patriarcado pierde. Y si el día de hoy también tenemos un modelo de una María sumisa, una María que se entrega, una María callada, una María silenciada, porque también nos las pintan como una María silenciada, entonces es precisamente con esa finalidad. Está degradada la sabiduría en María, pero entendida desde un trono de sabiduría, es la sabiduría que recae en lo humano. Yo me quedo con esa idea y nada más quería como compartirla. Muchas Gracias. gracias, Yarib, porque es interesante, ¿no? Exacto, la sabiduría, pero la mujer sabia, la mujer antigua, la mujer indígena, la mujer compañera de camino, la mujer que te comparte su conocimiento, no como la reina de la sabiduría, ¿no? Con a esta coronada colonizada que, bueno, pues así nos han puesto a María y por eso, pues sí, ahí la rechazamos, ¿no? Porque bueno, yo seguramente nunca pensaría, María, en tener una corona, y menos un cetro, y menos estar con unos vestidazos a lo colonial europeo, ¿no? O sea, yo creo que para nada, ¿no? Entonces, pero vean, esta mariología colonizada que, sobre todo el catolicismo romano, pues ha colocado de una manera idolátrica. Y en eso me hermano y estoy de acuerdo con mis hermanas de las tradiciones reformadas, que dicen, a ver, espérense católicos, porque ustedes tienen una idolatría mariana, ¿qué onda con ustedes, no? O sea, y es bueno asumir esa crítica, ¿no? Que recibimos desde nuestras hermanas teólogas de la Reforma que nos dicen, pues, fíjense lo que están haciendo. Entonces, me parece que sí necesitamos entrar en ese diálogo ecuménico que nos haría mucho bien, ¿no? De percibir esta crítica de la obsesión mariana, casi divinizada, pero idolatrizada y colocada así como un ídolo que hemos construido de María. Y lo idolátrico es esto que dices, Yarit, ¿no? Reina, madre, esposa, virgen y no sé cuánta cosa, pues que esos atributos nos han servido justamente para colonizar a las mujeres, para colonizar los afectos, la sexualidad, los deseos, el erotismo de las mujeres. Una María deserotizada, ¿no? Una María que no tuvo deseos, que no tuvo sexo, que no tuvo amor, que no tuvo pasiones, que no, ¿no? Entonces, y si la rescatamos desde otra categoría, desde esta mujer sabia, compañera de camino, representativa de la sabiduría de las mujeres, de una sabiduría colectiva, y entonces construimos ese puente ecuménico entre las teólogas católicas y las teólogas reformadas, pues sería riquísimo, ¿no? Entonces, eso se me ocurre. Bueno, entonces, estamos cerrando el curso. Les agradezco muchísimo que han estado estas 4 sesiones conmigo. Y la próxima semana, recuerden que estará Margarita, para quienes no habían escuchado, Margarita Sánchez de León. Ella es de la Iglesia Metropolitana, es una teóloga muy destacada que ha construido desde el ejercicio de la afrodescendencia y el antirracismo para contribuir al texto de Cantar de los Cantares o Canto de los Cantos desde los quiebres de género. Entonces, la próxima semana estará ella con ustedes, les va a acompañar, les vamos a enviar la guía de estudio con los textos también y yo espero sus reflexiones. Acuérdense que las reflexiones como qué te detonó a ti estas 4 semanas en torno a la sabiduría, por dónde quieres ir trabajando, si quieres seguir investigando en una línea, cómo podrías ir, ¿no? O si alguien quiere hacer un texto más libre y decir, bueno, yo voy a sacar de lo que aprendí esto y esto y esto más, no se preocupen, los pueden mandar
tienen hasta el viernes de la próxima semana para enviarlos. ¿Puedo decir algo, Marilu? Sí. Bueno, yo digo que urge rescatar a esta dama sabiduría, ya que el mundo se está cayendo a pedazos. Es obvio que su ausencia nos está inhumanizando, ya que no hay ni siquiera conciencia de que todos somos naturaleza. La tecnología y el gran conocimiento son como una escalera que los señores del conocimiento luchan por ser mejores entre ellos, pero el mundo parece no importar. La tierra grita de dolor y no la escuchamos. Ser mística, bruja, curandera, hija de la tierra y de la sabiduría, eso es lo que yo oro por ser un día. Clamaré por ser escuchada y bendecida con su protección y conocimiento. Que esta sabiduría nos acompañe y nos saque a las calles a seguir gritando y verla en todo, en todos, en todas, en todes, en todo. Gracias, María. Gracias, Ángeles. Muy linda reflexión y muy profunda, sobre todo porque nos llevas también a deconstruir que la sabiduría no solo está en los humanos, en las humanas, sino también en todo lo que nos rodea, ¿no? Que hay sabiduría en las plantas, en los animales, en el bosque, en el agua, en nuestro entorno vital y la sabiduría. En el movimiento. Sí, gracias, Ángeles. Bellísimo tu texto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo estoy esperando ahí sus textos y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por la misma liga. Y si alguien saben que que no estuvo, que pide el video, se los van a hacer llegar a su correo. También si alguien dice, bueno, yo solamente tomé este módulo y quiere su constancia, le escribe por favor a Ale en el correo para que les den su constancia de este módulo o del anterior. Y las que van a continuar, bueno, pues no saben lo que se van a saborear ahora con nuestra querida Margarita Sánchez de León, con el texto de Cantar de los Cantares y los quiebres de género que va a colocar ella desde una mirada también antirracista. Así que de verdad les invito a que estén en la próxima sesión con Margarita y pues muchas gracias. Gracias, Marilu. gracias a ti, Marilu, gracias a todas. compañeros. Abrazote, Marilu. Gracias a todas. Chao. Gracias. Gracias, Oigan, Marilu. Un Gracias. gusto siempre. Un abrazote. Igualmente Gracias, para Marilu. todos. Gracias. Gracias.